Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todos los que vayan a ver el video luego del conversatorio. Ya lo había dicho Mauricio, trabajo realmente por el curador y en esta ocasión, el día de hoy, simplemente voy a moderar la conversación con ellos tres. La exposición se llama La vida en tres miradas. Realmente, como decía Mauricio también, es una exposición colectiva de tres fotógrafos emergentes y como el nombre mismo de la exposición lo indica, estamos hablando de la vida propia, de la vida de nosotros, de la vida que es cercana, de la vida que está en lugares más lejanos, realmente de la vida vista a través del marco referencial de cada uno de ellos. Realmente la vida, como el título lo dice, vista en tres miradas. El día de hoy entonces, y me voy a ir de la manera más equitativa posible por orden alfabético, tenemos a Ana Bolívar. Desde el principio, desde hace muchísimos años, el arte para Ana ha sido casi que su lenguaje natural, ¿cierto? Y aborda las fotografías documentales como una revelación de lo cotidiano. Está entre la lista de los finalistas de la, y espero estarlo pronunciando bien, de la Foto Maratón Iberoamericana 2024. También participó en el Festival Fotográfico de Antioquia de Santa Fe de Antioquia y es codirectora del colectivo Eternos. Tenemos a Andrés Echeverri, que es fotógrafo empírico desde la infancia, luego comienza a entrenarse en la fotografía. Su camino fotográfico inicia con la fotografía de fauna y posteriormente inicia con la fotografía del retrato, especialmente del retrato tomado en diferentes pueblos antioqueños con los que ha visitado. Tiene el primer lugar como mejor producción fotográfica del Museo de Arte de Río primer lugar en el Festival de Fotografía de Río 2023, ganador de la convocatoria de los estímulos del municipio de Marinilla y es integrante de varios clubes fotográficos, principalmente del CLIP y del Club Fotográfico de Oriente. Y para cerrar tenemos a Carlos Ramírez, que es fotógrafo fine art. Aborda la fotografía realmente es como un acto de introspección, mirar hacia adentro para poder traducir las emociones en imágenes. Siempre se ha movido más hacia la fotografía como arte, y lo voy a citar textualmente: la fotografía se vuelve arte cuando el espectador no solo observa, sino que siente. Su obra también busca revelar ese espacio, a veces intangible, entre lo que es la realidad y la imaginación. Un aplauso para los tres, por favor. ¿Cómo le siente? ¿Qué está en mi tono? Tranquilo. Bueno, pero Hola. Hola. Bueno, entremos en materia. Esa es una pregunta general, que la van a ir respondiendo en el orden que ustedes quieran, y es, primero, puntualmente, ¿cómo llegan ustedes a la fotografía y cómo ha sido ese camino que ustedes han recorrido en el lenguaje? Bueno, yo desde chiquita estuve en cursos como de pintura especialmente, estaba más ligada como a la pintura, al dibujo, empecé como desde la academia y de ahí vine aprendiendo muchas cosas que como más que todo dieron paso como al pensamiento creativo y artístico, y un día, ¿por qué no aprender algo nuevo? Y no sé, no era como que me había gustado la fotografía, tomar fotos, realmente no, sino que nació algo como de curiosidad, de qué se sentirá tener una cámara en los brazos. Inicié en clases de fotografía y ahí fue que me enamoré completamente de la fotografía.
y de mirar por el visor, porque es que desde una cámara, desde el visor de una cámara, el mundo se ve completamente diferente. Y sí, inicié como mirando de ahí y ahí me quedé, viendo todos los detalles que normalmente nosotros como que lo miramos, pero no nos detenemos a pensar en por qué esto es así, o entonces la luz llega a este objeto de esta forma, y siento que la cámara fue el medio que me permitió detallar más las cosas y apreciar más esos pequeños momentos o cosas como de la vida que se ven así. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Echeverri. Bueno, si recuerdo la pregunta, ¿cómo llegamos pues a la fotografía? Pues inicialmente yo era educador físico, digamos que siempre he tenido como esa curiosidad por el arte, pero no lo había como explorado mucho, hasta que llegó un momento, como digo el propio ahorita, empecé con fotografía de fauna, fotografía de aves, ensayando empíricamente, mirando. Yo creo que como muchos de los fotógrafos o artistas empezamos en YouTube, mirando YouTube, como en la cámara, empezando, así pues como por así pues de esa forma, hasta que en un momento ya dije no más, dejo la educación física y me dediqué ya de lleno a la fotografía. Empecé a estudiar, eso sí, ya pues después de viejo. Empecé pues ya como que lo que encontraba en internet ya me quedaba muy corto, como que sentía que no encontraba ya en internet, entonces empecé ya a estudiar, a capacitarme más, y ya empecé a meterme por otros campos, ya como la parte del retrato. En fotografía me encanta la parte del retrato, en la parte documental, la parte de la cotidianidad, o sea, como registrar esas personas que digamos están invisibles, ¿cierto? A la vida diaria, a las personas que pasamos a veces por alto. Entonces, he tratado como por medio de mi cámara, de lente y mi forma de mirar, también como darle un poquito de visibilidad a estas personas, las personas que pasamos, como digo, pasamos por alto, ¿cierto? Básicamente pues en la parte mía, como en la parte documental, eso es lo que trato, dar esa visibilidad. Bueno, por mi parte, digamos que lo voy a dividir como en dos secciones: cómo empezó la fotografía y cómo pasé ya a hacer fotografía fine art. Mi inicio en la fotografía fue como, pues ya después de viejo, por accidente. En realidad llevo 2 años de fotografía. Yo siempre he sido muy cuadriculado, he sido ingeniero y estudié un poco de humanidades también. Y me vi interesado por la fotografía porque un conocido empezó a hacer fotografía de paisajismo. Yo dije que bacano esto, también quiero hacer esto. Entonces empecé a hacer mis primeras tomas con el celular, aplicar filtros, que sea algo más surreal, pero sin perder lo que es la realidad de las cosas del mundo. Yo a cierto día me dio la goma por comprar una cámara, la compré sin saber manejarla, sin saber absolutamente nada. Me dijeron de ganar 200 mil más y ya este lente de 50 milímetros. Y yo 50, ¿y qué es eso? ¿Eso para qué sí? Ahora ni para qué. Y me llevé ese lente también. La verdad es que más tarde ese lente iba a marcar con mi inicio ya de mi era de retrato. Entonces empecé a hacer fotografía de florecitas, de fotografías muy básicas, pero no las subía, yo me quedaba con eso, pero no tenía nadie a quien mostrarle en realidad. Yo lo hacía más como por pasatiempo, pero me fue cogiendo la goma.
más adelante me dio una curiosidad de estudiar y pues no tenía tiempo, entonces me busqué en un curso virtual para fotografía básica. Lo desarrollé, me fue muy bien y ya ahí como que despegué ya con el uso de la cámara y más adelante ya fue que empecé a estudiar en esas. Ya de ahí cuando empecé a estudiar y en los primeros semestres, yo recuerdo el primer día de clase que el profesor mostró una de estas fotografías, son del final de los estudios del primer semestre y yo me quedé agarrado. Uy, bueno, ¿qué es eso? Yo sí sería capaz de llegar a un nivel así como que una señora acá. Y más adelante me di cuenta que sí se puede, pues siempre y cuando uno lo coja de goma y practique y se meta en el cuento. ¿Cómo llegué al Fine Art? Cierto día en el Instagram me salió una persona, pues de hecho fueron dos, son dos fotógrafas que tengo de referente, que digamos que fueron mis tutores. Una se llama Ángela Tavares y otra es Catalina Vega. Ellas dos me enseñaron muchas cosas en cuanto al tema de la edición de Photoshop, todo, y cómo transformar una fotografía real en algo que sale de mi mente, en lo que cómo yo quiero ver la foto. Entonces fue complejo al principio. Yo recuerdo que me decían, las primeras 10 ediciones van a ser las peores que usted va a tener. Y así fue, efectivamente. Pero no me rendí y seguí practicando demasiado. Fueron horas, demasiadas horas invertidas practicando para llegar a los resultados que tengo en estos momentos. Y lo cogí con mucho amor. Y ahí vamos. Bueno, Carlos aquí nos abre una puerta y es cómo se decantó él por el Fine Art, qué es lo que lo lleva a él precisamente a coger ese camino. ¿Cómo decidieron ustedes dos, Ana y Andrés, precisamente que el documental era el camino? Porque ya lo dijo Carlos, para pararnos en esa base, y es que uno entra a la técnica a veces por goma y empieza uno a tomar fotos relativamente sencillas, de florecitas y cosas así, porque así empezamos todos, pero siempre va algo que le hace clic a uno y le muestra el camino y es por aquí. Ya sabemos cómo llegó Carlos al Fine Art. ¿Cómo llegaron ustedes al documental? Bueno, yo me tomé muy literal cuando dicen salga a tomar fotos. Cuando empecé a practicar, entonces, como de tome fotos, después del curso yo le dije a mis papás, como que esto sí me gusta. Y me regalaron mi primera cámara, sí me asesoré con mis profes, tuve como esa fortuna de al menos guiarme como la primera vez. Y descubrí un grupo, una comunidad fotográfica de fotos que se llama Click, y pues hacían salidas por todo el centro, más que todo. Y pues una compañera fue la que me llevó a Click, yo de una salí y yo, wow, ¿qué es esto? 20 fotógrafos con una cámara por todo el centro y no les pasa nada, ¿qué es esto? Entonces pues empecé a salir con ellos, mis papás también apoyándome, diciéndome hágale, salga, apuntando. Y ahí fue que en ese momento siento que fue que me enamoré más aún del centro, porque un recuerdo que tengo muy lindo de chiquita es ir a comprar cosas en el centro con mi papá y no sé, nos reíamos de cosas raras que veíamos, de situaciones muy absurdas del centro, porque el centro tiene cosas muy extrañas. Entonces tener una cámara y poder empezar a retratar eso, pues de la nada sale gente que uno dice como uy, porque hay tanta gente tan diferente en 1 metro cuadrado. Entonces fue que ahí empecé a caminar por todo el centro, a conocer más
como de la ciudad, porque uno a veces solo va y tiene como el pensamiento de que el centro es muy ruidoso, que calor, que pereza caminar, pero cuando uno se dispone a verlo desde otra mirada, es totalmente diferente. Por ejemplo, la playa a las 4:15 de la tarde es hermoso, por cómo llega el sol a toda esa avenida, y yo veo cuando salgo, que esa es una ruta muy concurrida para mí a esa hora, yo veo que la gente camina normal, y yo veo toda esa avenida, yo veo cómo el sol está, y yo wow, cómo nadie está parándose en la mitad de la calle a ver. Y esas son cosas que empezaron como a hacerme apreciar esos detalles, y le empecé a coger mucho amor, que ni siquiera me daban ganas como de tomarle fotos. Odio la fotografía de naturaleza, la odio, la detesto, porque es de mucha paciencia, y siento que la ciudad también me acostumbré a ese ritmo de, si tú tienes una cámara, estás viendo una escena, tómala ya, porque si la piensas mucho pierdes el momento. Entonces eso fue lo que me llevó a decir, no, la fotografía documental es lo que me hace sentir viva. Luego de eso empecé como a explorar otros tipos de fotografía. La fotografía de retrato me gustó mucho, gracias también a mi llegada a un colectivo de modelos de Medellín, Colectivo Eternos, y ahí fue que empecé a ver la interacción con las personas, con los modelos, y me pareció también muy bacano el como descubrir esa forma de hacer sentir cómodo al otro, y que se sentía también muy bonito que los otros les gustaran esas fotos y me dijeran, ay Ana, me encantaron esas fotos. Entonces esa también es como otra pasión, de eso también es algo de lo que también me nutro y hago mucho. Pero definitivamente, si me preguntan por qué tipo de fotografía me mueve y me apasiona más, 1000 veces la documental. La documental es la manera de uno mostrar lo que quizás uno vio por un instante, se quedó grabada en la mente, y plasmarlo en una foto y materializarlo. Yo digo que cuando a veces veo como unas escenas y tengo la cámara acá colgada en el cuello, a veces ni las tomo, porque gracias a las fotos que no tomo son las que me impulsan a seguir tomando fotografías, porque siento que si en todo momento, o sea, si hay una escena en la que yo quiero y me nace retratarla de una, pero si hay una escena en la que me importa más apreciarla, siento que eso es lo que me hace querer seguir tomando fotos, porque significa que no se acaban. Porque si tomara todas las fotos que yo veo con mis ojos, siento que se podrían acabar muy fácil, y esas son como las imágenes o las que me pierdo, que uno dice, el instante, no lo tomé. Gracias a ese instante es que digo, la próxima tengo que estar más atenta y poder tomarla. Entonces es también lo que me impulsa a seguir tomando fotos, que me mueven mucho. Bueno, pues principalmente la parte documental. Antes de empezar en el CESDE, también estudié en otro instituto en Río Negro. Tuve mi primer profe de documental, Esteban Valencia. No sé, cuando empecé a conocer su trabajo, empezamos a ver la materia, era fotografía básica, pero él nos la guiaba mucho a lo documental desde el principio. Entonces, en esa búsqueda como de referentes, porque también pues, digamos que ese es un ejercicio que hacemos en fotografía, empezamos como con ese ejercicio de búsqueda de referentes. Me marcó uno que hace poco incluso ya trascendió, digámoslo así, de Sebastián Salgado. Para mí, yo creo que cuando vi sus fotos dije, yo quiero ser como él. Yo creo que muchos de los fotógrafos documentales soñamos como ser como Sebastián Salgado. Y curiosamente ¿cómo es que se dice? Me reflejé, digamos, en él, o me pareció curioso porque
cuando leí su biografía, él empezó a los 35 años, era economista, no sabía nada de fotos, y yo dije, madre, tengo 32, o sea, estoy empezando antes que él. Listo, le dio un poquito de ventaja. Le dio como 3 años de ventaja a Sebastián Salgado cuando empezó. Entonces, no sé, empecé a ver su fotografía, sus trabajos, lo mismo que, o sea, trato como de hacer, no lo mismo, pero sí algo parecido desde mi mirada, lo que les hablaba ahorita, como esa cotidianidad. Entonces, empecé a ver pues sus trabajos, los trabajos que hizo en Sudamérica, en diferentes partes del mundo, la parte de cómo, digamos, la gente de escasos recursos o temas puntuales como los trabajadores, él por medio de su fotografía los hacía visibles. Entonces como que eso me empezó a tocar fibras, por así decirlo, y yo dije, no, yo quiero hacer esto, o sea, quiero meterme por el lado del documental. Entonces digamos que por esa parte, entonces, resumiendo, como que primero ese primer profe que tuve fotografía nos enseñó esa parte documental, pero no hacerlo por hacer, sino como también tratar de dar ese mensaje siempre, y más la búsqueda de referentes, no, por aquí fue y por aquí nos vamos, ¿cierto? Principalmente pues esa fue como la forma que me metí, digamos, a este cuento de la fotografía documental. Hay algo bastante particular, incluso en clase yo se los decía a los estudiantes, y es que andar con fotógrafos es muy complicado, por algo que mencionaban ahora, y es porque uno va caminando y uno va buscando la luz. La gente, yo creo que lo mira a uno, y este que está mirando, y uno mira un rayito de luz como rebota aquí. En ese orden de ideas, siguiendo esa línea, esta pregunta es para Ana. Dentro de la descripción que vos mismo haces de tu trabajo, de tu propia, y sobre todo de esta serie en particular, por cierto, las fotos ya están en aquella esquina, vos hablas de revelar las cotidianidades del centro, pero lo mencionabas ahora, en el centro confluye absolutamente todo. Por metro cuadrado uno encuentra lo más diferente, más distinguido del mundo. Un avatar de 2 metros. Más o menos normal en el centro. ¿Cómo haces vos, o sea, cuál es tu proceso para poder discernir, para poder decir, es de esta cotidianidad de la que quiero hablar, mientras que uno, digamos, ignora, lo voy a poner entre comillas, y todas las demás, porque te quieres enfocar en una en particular? Bueno, yo al inicio, que no tenía como tan definido ese concepto, tomaba fotos, esto se ve interesante, la composición se ve bien, tomo una foto. Pero llegué a un punto en el que, bueno, pues ya tenía fotos, ya las había también mostrado, pero dentro de la misma comunidad fotográfica empecé a ver que había muchos más fotógrafos documentales, y que esos fotógrafos documentales tomaban unas fotos de instantes decisivos, lo que conocemos como instantes en los que uno dice, uy, vos cómo lograste captar ese momento, no sé, alguien cayéndose y justamente en el aire, hagan de cuenta. Y yo empecé a pensar como, ay no, es que entonces tengo que buscar eso porque esas fotos son las más impactantes, porque esas fotos entonces impresionan más, son mejores. Yo empecé, y ahí fue que creo que entré a un bloqueo fotográfico, porque entonces empecé a buscar esos momentos extraordinarios. Lo extraordinario en el centro, lo extraordinario en la ciudad. Pero después de también una batalla conmigo misma y de recordar el por qué había empezado, y que yo recuerdo muy bien que un día iba caminando con mi mamá por todo el tranvía, y al lado de Frisbee había una reja, pues como esas rejas cerradas, y se estaba saliendo una basura.
Yo suelo acompañar mucho mis fotografías documentales con escritos, me gusta escribir y digamos que en ese momento yo iba caminando, yo vi eso, me le quedé viendo como 2 segundos, mi mamá está que... Y yo entonces me posiciono y le estoy tomando fotos, tanto que pasó una señora, le pregunta a ella, ¿y esta qué está tomando? Le estaba tomando a una basura saliendo de una reja conceptual. Entonces, después de eso, mi mamá también quedó como, bueno, pues cada quien, bueno, yo apoyo. Y después de que yo esta fotografía exactamente la hice aparte, pues después de eso fue que me inspiró a un escrito, a un texto que escribí como para acompañarla. Y siento que eso mismo de lo que en algún momento sentí la primera vez que vi una escena súper linda por el visor de mi cámara, y dije, wow, es lo mismo que estoy viendo con mis ojos, pero en el visor se ve tan lindo. Y ese pensamiento fue el que me hizo salir del bloqueo y de ese pensamiento de tienes que buscar una foto extraordinaria, que algo que solemos pensar de que entonces tenemos que tener esa propuesta de valor única que nos han vendido mucho, pero resulta que no necesariamente, y justamente mi propuesta desde la fotografía documental es que no necesariamente tiene que haber algo extraordinario como para detenernos a pensar, a detallar o a apreciar ese momento. Entonces después como de quebrar ese pensamiento, decir, no, bueno, la próxima salida sí voy a tomar fotos y no voy a decir qué tiene de especial esta foto. Voy a decir, esta foto me mueve algo a mí, sí, la pongo. Si le mueve algo a los demás, me alegra mucho. Pero si me mueve algo a mí, esa es mi forma de expresar y poder mostrar lo que yo veo al visor y que las personas lo vean, y si les gusta me alegra mucho, me hace sentir muy bien, qué bonito, pero después como de romper ese, no, es que un señor que está sentado, un tendero que está sentado, tiene que tener una cabeza de pato como para tomarle la foto. No necesariamente. Si el señor está sentado, si yo veo que en cuanto a composición, encuadre, me gusta, yo veo esa foto y digo, sí. Entonces ahí es cuando yo logro como decidir que esta foto es la que me va a gustar o esta foto es la que merece ser tomada. Hay muchos que pues en el ejercicio de uno tomar fotos, uno pues en una salida de 2-3 horas yo puedo tomar los días que me va mal 100 fotos, los días que me va bien 150, 200, he llegado hasta 300 fotos en 4 horas y de esas no quedan todas. De 400 fotos, si mucho quedan 90 y pico y así se va bajando porque es más que todo el ojo crítico de bueno, esta foto ¿qué tiene de especial? No de extraordinario, sino de especial. Y, por ejemplo, dentro de la que está la señora que está sentada, la que está al lado del señor, esa foto, por ejemplo, fue una que antes de editarla dudé en borrar. Esa la dudé en borrar justamente porque yo vi y yo dije, bueno, ¿y esta foto qué? Y ni me acuerdo por qué la dejé, la verdad. Y más adelante fue que la volví a ver y me encantó porque si pueden ver el rostro de ella, el sol, o sea, el rostro está iluminado, la señora está irradiando, porque a esa hora eran como las 12:30, 1 de la tarde, en plena playa, en la playa, abajito de la Oriental, y ese sol, y todos sabemos lo que significa ese sol, y cuando vi, inmediatamente me evocó ese sol y me dio calor. Entonces dije, bueno, esta foto tiene de especial eso porque me teletransporta a ese momento o a esa sensación. Entonces esta merece dejar que se quede en la galería. Lo que les dije, andar con fotógrafo es complicado. Pero es parte realmente del proceso que cada uno siempre tiene.
cómo mira el asunto, cómo busca precisamente equilibrar lo que uno ve con los ojos, lo que uno ve a través del visor, incluso lo que ven los demás. La siguiente pregunta es para don Andrés. Dentro de la misma descripción que vos hacías de tu trabajo, mencionabas incluso ahora que empezaste con fotografía de fauna, con fotografía de aves, luego metiste los retratos. ¿Cómo haces vos para, dentro de tu propio lenguaje documental, encontrar ese equilibrio entre lo que es la presencia de la fauna y la presencia del ser humano? Por cierto, las fotos de Andrés son esas que están aquí atrás. Bueno, está dura, está barata. No, sí me la memorizo. Bueno, principalmente, pues en cuanto al entorno, lo que trato de hacer es como esa interacción que tiene ese ser humano con ese paisaje. O sea, trato no solo, a veces digamos, por ejemplo, hago planos cerrados en donde veo nada más el rostro de esa persona, ¿cierto? Planos cerrados, encuadres cerrados. Pero también me pregunto, o trato de que el paisaje, ese ambiente, también me esté dando una información, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que puedo hacer un encuadre muy amplio en donde la persona esté pequeña, por así decirlo, o sea el 30% de la foto, pero digamos son un conjunto en donde esta persona con ese gran paisaje me pueden estar regalando una información, me pueden estar regalando una historia, me pueden contar algo de su vida. Entonces también trato de mezclarlos por ese lado. Por el contrario, pues de Ana, a mí sí me encanta la fotografía también de paisaje. Yo sí veo arte en eso porque me gustan mucho sus texturas. Entonces me encuentro como... Entonces trato también de mezclar eso. Me encanta el blanco y negro. Trato siempre de trabajar la fotografía documental en blanco y negro. Mucha gente, incluso mi esposa me dice, no, pero es que ¿por qué todas en blanco y negro? Y yo, porque lo veo hermoso. Yo veo hermoso el blanco y negro. Veo texturas que no veo a color. Veo luces que no veo a color. Veo una cantidad de información que no veo a color. Entonces soy, digamos, de esos puristas, no sé si llegaría ya a tal extremo, pero el blanco y negro, y como dicen unos autores, la vida en blanco y negro es más bonita, ¿cierto? Entonces, no sé, yo le veo, incluso una vez en clase, no me acuerdo con quién hablaba, que a mí me gustaría, a veces incluso como es daltónico, ¿cierto? Ver en blanco y negro, o sea, ver desde mis ojos el blanco y negro, solo el blanco y negro, a mí me encantaría. Sé que obviamente pues no es lo más natural, ¿cierto? Y el color es muy bonito, pero no sé, siempre trato de ver en blanco y negro. E incluso siempre hago también ese ejercicio, pongo una foto, la misma foto, color, blanco y negro. Mi esposa me dice, la de color, y yo, se va a blanco y negro. Aunque mantenemos como en esa discusión, como no, poner la color, no, pero no me puse en blanco y negro. No, pero bueno, volviendo a la pregunta, entonces trato de hacer eso con mis fotografías, con el paisaje principalmente es eso, que me cuente una historia. No solamente, como decían ahorita, no solamente es tomar por tomar la foto, es también como, bueno, yo creo que ahí es donde entramos nosotros los fotógrafos y ya nos diferenciamos con una persona que solamente va con un celular, por así, no, es parar, pensar ese segundo, como ve, mira este momento, ¿qué quiero contar? Que ahí es donde ya creo yo que empieza a trascender esa mentalidad como fotógrafo, ya no es tirar por tirar fotos, sino como, bueno, quiero sentarme, hago esta pausa, ¿qué quiero comunicar? Y yo creo que ahí cuando uno empieza a hacer ese análisis es donde ya empezamos a notar la diferencia, pues tiene uno la diferencia con el común, ¿cierto? Con el común de las personas,
que no es tomar por tomar, sino que quiero dar ese mensaje. Entonces, yo creo que ahí queda como una respuesta. Bueno. Siguiendo precisamente con esa forma de construcción de las imágenes, esta pregunta va para mi amigo Carlos. En tu propia reseña hablabas del fine art y cómo el fine art te ha permitido revelar lo que habita entre la realidad y la imaginación. Hablando de decisiones, ¿vos cómo decidís qué tan cerca o qué tan lejos quedás de la frontera del mundo? Es decir, qué tan cerca de la realidad o qué tan cerca de la imaginación querés vos estar en una imagen determinada. Para mí lo más importante es tener comunicación con la imagen. Cada foto me comunica qué necesita, qué debe hacerle, qué luz debe tener, qué atmósfera necesita. Son cosas que yo voy como sacando de mi imaginación. A veces me dirán, usted está loco, pues sí. Pero gracias a esa locura es que logro crear esas atmósferas, ¿cierto? Me tiro mucho para los altos contrastes. Y pues sí, básicamente es eso, tener comunicación con el mundo. Hay algo bastante particular de lo que me acordaste cuando dijiste que estabas loco de un fragmento de una canción de Sui Generis, que dice: la locura es poder ver más allá. Hablando de fotografías que se mueven entre la imaginación y la realidad. Andrés hablaba ahora sobre el blanco y negro como una decisión estética, y a veces cuando uno le muestra el trabajo a alguien más siempre le van a preguntar: pero ¿por qué? No, por esta razón. Pero se ve mejor. Eso como que tal vez, ¿cierto? Esa pregunta entonces es para Ana, teniendo en cuenta que también estaba haciendo fotografía documental. Andrés hablaba de blanco y negro, porque eso le permite ver las texturas. ¿Por qué decidís vos presentar fotografía documental? Porque usualmente o tenemos la no sé si errada visión, no lo digo por Andrés, Andrés explicó que es una decisión estética, visión de que toda fotografía documental tiene que ser en blanco y negro, pero Ana las presenta en color. ¿Qué te lleva a vos a presentarla en color? ¿Cuál es la importancia que tiene el color en tu fotografía? Muy buena pregunta. Pues a ver, las fotos, yo hago ciertas fotos en blanco y negro, también he tenido peleas con personas por ser blanco y negro o a color, pero hay algo que yo no sé, que en mis fotos como que siento que puede ser algo también de la pintura que me dejó, que son esos colores y tonalidades en las fotos. Por ejemplo, en la foto de ese señor no me la imagino blanco y negro, y puede que muchas sí, la de aquí del centro, y puede que muchas personas sí se hubieran dicho como no, esa foto en blanco y negro se lograría resaltar más. Es cierto que en blanco y negro se permiten ver más texturas, se permiten ver pues un contraste mayor entre las luces y las sombras, pero es algo como que yo intento que las fotos sean como yo me las veo en ese momento. Y en ese momento siento que el color, en el sentido literal, el color para mí en mi vida es muy importante porque logra como enmarcar más cosas o decir más cosas. Siento que las fotos a color pueden transmitirme más, entonces cómo estaba la luz, pues cómo estaba la calidez ese día, si estaba entonces más frío, si ese día entonces estaba más lluvioso, si entonces ese día estaba con muchísimo sol y también todo alrededor se ve más cálido, los atardeceres por ejemplo, y son cosas que en el blanco y negro no se logran ver tanto, que puede que resalte mucho mejor las texturas, pero le quita lo que es justamente ese lenguaje del color.
Entonces tengo una que otra fotografía en blanco y negro, incluso dentro de mi decisión para la exposición estaba entre esas o unas fotos análogas que hago. También me gusta mucho la fotografía análoga gracias a un amigo, a José, que me mostró el mundo de la fotografía análoga, y que en análogo, por ejemplo, los rollos en blanco y negro, hubo uno que me encantó y que por eso estaba discutiendo si iban a hacer esta serie o la de blanco y negro análogo, y me decidí por esta porque siento que esta oportunidad era, yo ya había estado en otras exposiciones, en 4 exposiciones anteriormente con una fotografía cada uno. Pero entonces yo dije, bueno, tengo la oportunidad de mostrar una serie fotográfica, de mostrar mi trabajo, lo que es mi trabajo como fotógrafa documental en 7 fotografías, y el análogo en blanco y negro me representa, pero es otro estilo diferente a este. Y siento que ese lo quería mostrar más, quería como poder retratar eso. Yo dije, bueno, en otra oportunidad podré mostrar esas fotos análogas, pero digamos que esas me decidí también poner esas porque siento que me representan. Yo las veo y representan todo mi trabajo documental. Tengo muchas fotos también guardadas, hace mucho no hago fotos en la calle, también por todo el ritmo de este año no pude hacer más fotos documentales, pronto volveré como a retomar. Entonces el ejercicio de buscar en toda mi galería esas fotos que yo digo que las puedo ver y me representan, siento que los colores, las tonalidades en las fotos, siento que van mucho de la forma de cómo yo veo el mundo, de que esta misma escena es la que en su momento la vi y estuvo en mi mente por así sean 10 minutos y después vi otra foto y pasé de escena, pero que en ese momento, y por eso también en el proceso del revelado, la edición, que más o menos en esa palabra que reconocemos, en esa edición intento también de que los colores queden como me los imaginé en ese momento, y si en ese momento yo digo, uy, a blanco y negro está, funciona, pero sí, siento que es más como de lo que puedo ver y quiero plasmar ahí. El color es bastante expresivo, ya lo decía Ana también, a través del color puede decir muchas cosas. Y esta siguiente pregunta es para Carlos. En tu trabajo es evidente, absolutamente evidente, la gran importancia que tiene el color. Las paletas que vos utilizas, las paletas cromáticas que utilizas en tus trabajos y en específico en estos, o ahorita hablabas incluso de cómo vos le prestas atención a tu propio trabajo y es el trabajo el que te dice qué necesitas, qué color, qué edición, qué trabajo, para la redundancia. De las fotos que estamos viendo ahora, el color obedece solamente a la necesidad propia de cada atmósfera, o como decía también al principio de tu propia reseña, que la fotografía te permitía hacer un trabajo de introspección, el color también obedece a algo interior tuyo que plasmaste en las imágenes. Ambas preguntas son ciertas. El color en las fotos que yo hago, pues simplemente me gusta mucho, por ejemplo, cambiar los fondos, invertir temperatura de color. El sujeto puede hacer un tono cálido, es realmente, pero me gusta invertir el fondo, ¿no? Para hacer un contraste. Me parece interesante ese experimento. Fue algo que quise experimentar en su momento y me gustó. En cuanto a lo otro, sí, también es una necesidad, pues, de lo que yo estoy sintiendo en el momento, el tema del color. Hay fotografías que las hago totalmente en tonos fríos. De hecho, son las que más me gustan, y porque hacen un contraste con
¿cómo se llama? Hace contraste con el entorno, o sea, con la atmósfera, para crear una atmósfera más surreal. En algunas fotografías me gusta, por ejemplo, añadir efectos especiales, brillos, exagerar los brillos, como para un tono místico. En el fine art, por ejemplo, la gran mayoría de las veces se pierde completamente, bueno, casi un 60, 70, 80% lo que es la textura de la piel. Porque es que el fine art como tal es como una pintura, es como pintar un cuadro, con óleos, todo eso, pero de una manera digital. A medida que uno va pintando, yo no soy pintor, nunca he sido pintor, ahora espero hacer garabatos, por medio de la fotografía quise como explorar esa parte, ese pensamiento creativo, y en las pinturas uno es imposible crear texturas de piel. Entonces el fine art es algo similar. Entonces sí, pues eso es dependiendo de lo que la fotografía me pida. Vamos bien. Ustedes también. Pues como para no preguntarle solo a ellos, ¿no? Hay algo bastante particular en lo que a través de toda esta conversación han dicho cada uno de ustedes. Primero, siempre ha habido un detonante, sea un momento, sea un elemento. Siempre ha habido alguien que los impulsa, de manera directa o indirecta. Puede ser un amigo, puede ser un profesor. Pero Carlos mencionaba algo bastante particular sobre la pintura y la fotografía. Igual la fotografía está parada sobre los hombros de la pintura. Y Andrés mencionaba ahora a Sebastián Salgado como uno de sus referentes. Esa es una pregunta general para los tres. ¿Cuáles son esas fuentes creativas que los alimentan a ustedes? Sea la música, sea la literatura, la pintura. Puede que uno, robándome las palabras de Carlos, no sepa hacer garabatos, pero sí sabe verlos, y uno se los oye. ¿Cuáles son esas fuentes creativas que alimentan sus líneas creativas? Bueno, muy interesante. Bueno, principalmente, obviamente, pues nosotros como fotógrafos vemos mucho lo que es el trabajo de otros fotógrafos, pero yo aprendí que incluso el cine es un gran referente. Trato de ver mucho cine, y también algo que practico, pues, o digamos, lo tengo como mi rutina y me ha servido mucho para la parte fotográfica, es ver documentales. No solamente ver documentales de fotógrafos, sino también documentales X de cierto tema. Entonces, digamos que me inspira mucho a la hora de hacer fotografías, porque vuelvo y lo digo, pues como lo decía ahorita, lo reitero, es que por medio de mi cámara, por medio de mi forma de mirar el mundo, es ese transmitir. Entonces los documentales también me han ayudado a eso. Como yo veo un autor, un director, un documentalista contar esa historia de, no sé, de X lugar, ¿cierto? Entonces yo también trato como que cuando viajo, pues no viajo mucho, quisiera viajar mucho, como mucha gente, pero en los poquitos lugares que he conocido de Colombia siempre llevo mi cámara. Y ya ahorita pues hablaremos más de eso. Entonces lo que trato de hacer es como, bueno, llegué acá, hablo con el pescador, hablo con el local, trato de hablar, incluso me dio muy duro al principio, porque soy una persona, digamos, muy en mi mundo, muy cerrado, muy asocial. Entonces, digamos, la fotografía, como que yo dije, no, tengo que salir de esta cápsula, por así decirlo, y empezar a botar la pena, empezar a botar y empezar a hablar. Incluso
como le he aprendido a muchos fotógrafos, es también que ir pues como a charlas, estando ya en el otro lado allá, no aquí sino allá, también como espectador, entonces también uno va aprendiendo, ves que puedo hacer esto, entonces lo que trato de hacer también es, como bueno, hablo con la gente primero, hablo con el local, ve, contame esta historia, contame por qué hacen esto, porque entonces trato que siempre viajar, hacer algo como los documentales que veo, entonces tratar de plasmar por medio de la fotografía esas historias que me cuenta el local, esas historias que me cuenta la persona que me dio el tour, la persona que me contó una historia, ves que como hace poco que fui a Nuquí, mira, es que el beach, ¿ves? Se hace así, tal, mira, tenemos áreas de beach y tal, va a tratar de captar esa historia con mi cámara. Entonces, digamos que esos referentes ha sido eso, principalmente el ver documentales, ver otros trabajos fotográficos y el cine. El cine para mí ha sido, desde que yo soy fotógrafo, ni siquiera antes, o sea, siempre me ha gustado el cine, pero ya como que empieza a verlo uno de una forma diferente. Como decía ahorita Ana, ella ve la luz en la playa, yo veo la luz en las películas, yo veo los encuadres, yo veo, mira, es que nota como se ve esta luz acá, mira cómo me eligieron poner esta luz. Entonces trato como que en mis fotografías también tratar de mirar así. Entonces, principalmente es cine, documentales y referentes pues, fotográficos, obviamente. Bueno, yo justamente qué buena pregunta para conectar lo que estaba hablando ahorita también, que un referente que se volvió muy presente para mí en el ejercicio de la cotidianidad de Medellín es Luis Miguel Rivas. Rivas en sus cuentos es un escritor envigadiño y en sus cuentos son historias absurdas de situaciones random que le pasan y que entonces mezcla las vivencias como con el realismo mágico, yo creo, pues como con lo que él también se inventa con la ficción. Y es muy bacano porque de ahí también pude sacar un poquito de mi estilo también para la escritura y relacionarlo mucho justamente con las fotos, ya que entonces en ese bloqueo que tuve de buscar una foto que sea extraordinaria, que sea diferente a todas las que yo había tomado, fue el ejercicio de poder hacer como un acuerdo conmigo misma y también dentro de mis textos está retratar esa cotidianidad de que entonces yo le tomo la foto a un maniquí en plena avenida Carabobo, miro hacia arriba, veo unos maniquís desnudos, está bien, domingo. Entonces, como que a partir de eso yo llego y como que, de una vez fuente de inspiración esa foto y entonces empiezo a escribir. Escribo una frase o frases dispersas o empiezo a hacer el escrito y lo dejo cocinando. Entonces lo dejo ahí guardado en notas. Después me vuelvo a sentar, vuelvo a leer y lo voy perfeccionando, lo dejo cocinar. Después otra vez hasta que llega el texto y que yo lo leo y no le quiero cambiar nada, lo dejo cocinando. Y después vuelvo a leer hasta que 2 veces no le quiera cambiar nada, ese es. Entonces siento que eso es como un referente que pude coger y más que todo como para inspirarme, para seguir como en esas. Y algo que también dijo Andrés muy bacano, que es la interacción entre las personas. Yo trabajo con lentes teleobjetivos que son como los que hacen mucho zoom, entonces desde acá puedo ver mucho, puedo ver mejor lo que está por allá a 50 metros de mí. Pero yo inicié como en esas, entonces, porque la verdad a mí me da mucha pena, no me considero introvertida, pero sí muy penosa. Entonces me da mucha pena como acercarme, más que todo como a la interacción, de yo no querer como
meterme en el espacio del otro, entonces siempre era como que, no era como escondida, sino que yo tomaba la foto y si la persona de una se tapaba, de una la borraba. Y si esa persona entonces sonreía, me hacía así, ay, tómame una foto, a algunos fotógrafos les molesta eso. Pero ¿por qué? Al revés, cuando me piden una foto yo soy feliz, porque es en ese momento que se sienten reconocidos y es como, ay, tómame una foto a mí, yo quiero una foto. Y digamos que ahí es cuando también es el ejercicio muy bonito. Y aprovechando que hablamos como de la interacción con las personas, esa foto de la esquina del señor con el reloj, cuando me dijeron que podía exponer 7 fotografías, yo dije, muy bien, ahora tengo que escoger 6 fotografías. Porque fue una promesa moral que me hice a mí misma. Ese día estaba buscando la foto, pues incluso ese reloj lo había llevado yo para un ejercicio del césped, de donde estudiaba fotografía, y bueno, el concepto era, bueno, una habitante de calle con el tiempo para poder retratar como una, que era función fática, bueno, no nos metamos en eso, pero resulta que era intencional. Entonces, pues como yo ya había tenido también como la interacción con otros habitantes de calle, a muchos tienen muy buen recibimiento ante las fotos, yo dije, pues listo, o sea, les pido el favor, también como les regalo algo de tomar y está bien. Y ese día, cuando nos le acercamos, le podemos tomar una foto, y sí, de una, y no, venga, y empieza a contar toda su vida. Pero empieza a contar, él ahí donde está, tiene la cadera vuelta nada en el piso, tenía un bastón y empieza a contar que tenía la cadera mala desde hace 7 años, que el gobierno y la alcaldía habían dicho, le habían tomado los datos, habían dicho que iban a venir por él, que lo iban a operar. Monte esa fotografía en todos lados, tómeme las fotos que sea, póngala a circular. Yo quiero que la alcaldía venga y que yo creo que se olvidaron de mí, de dónde estaba, pero yo siempre he estado aquí. De una empieza como ese vacío de, ¿y uno qué hace? ¿Y uno qué hace aquí? Y pues claro, pues el trabajo ya estaba, el trabajo desde ya estaba. Pero entonces, ¿uno qué hace con eso? De una, pues no, o sea, se quedó como ese vacío y que también muchos otros fotógrafos documentales del mundo que también a veces que los han criticado por los fotógrafos de guerra, que porque usted no hace nada, que porque entonces no ayuda, y es que a veces no podemos ayudar, a veces lo único que podemos hacer es justamente mostrar eso. Y el saber que, bueno, que iba a estar una foto mía en Copenhague en una exposición en la que muestra mi trabajo, esa es como una foto que sí o sí iba a estar, que yo sabía que las otras estaban en discusión, pero esa foto sí o sí iba a estar ahí, porque era como la promesa moral de no puedo hacer nada, pero puedo mostrarla. Y ese señor, y entonces incluso el título de esa foto, ahora se acercan a verla, Muy Rivas, es un título de muy Luis Miguel Rivas, y es justamente eso. Y entonces, y que a veces en las fotos, que también tengo varias con esa cercanía a habitantes de calle, ni tampoco satanizar, ni tampoco romantizar todo lo que son realidades totalmente diferentes, pero que hay algo que estamos haciendo mal como sociedad, que nos estamos olvidando de las personas y de justamente ver esas situaciones y seguir derecho. Entonces, sí es algo como que me marcó mucho también en la fotografía documental, y de poder escuchar, de no simplemente preguntar lo que uno quiere saber, porque a veces como por el querer de, voy a retratar la vida de este señor, uno mismo como fotógrafo a veces toma el error de guiar la conversación de como uno quiera, lo que uno quiera mostrar, pero a veces simplemente se trata de escuchar qué tiene el otro para decirme. Yo cuando me acerco a las personas no llego ni siquiera preguntando, llego yo diciendo, hola, le puedo tomar una fotico, vea, y esto qué, y ya.
y ya que el Señor me cuente lo que me quiera contar. Si no quiere hablar, no hablamos. Si quiere hablar, yo me quedo sentada y clic por allá, 20 cuadras, y yo ahí escuchando con otros fotógrafos que también se quedan escuchando, porque eso también me ha parecido muy bonito, que uno ha encontrado más personas así que suelen detenerse para escuchar. Entonces eso también devuelve como la esperanza en lo que quizás no podemos hacer mucho, pero al menos podemos escuchar. En mi caso, tengo pues, como dos fuentes de inspiración. Yo también hago fotografía blanco y negro. Esa persona que me inspira se llama Pedro Luis Rabaut, es un fotógrafo argentino. Es fotógrafo análogo, por cierto. Y me gusta mucho el uso del blanco y negro que maneja. Es un blanco y negro con un alto contraste, con una tonalidad hacia lo frío, hacia lo sombrío, una atmósfera muy, pues, que me llama mucho la atención. De él he sacado inspiración para mis retratos de fine art, en cuanto a lo que es la creación de atmósferas, el uso de sombras, luces, y por otro lado el cine también ha sido mucha fuente de inspiración. De hecho, el tema cinematográfico es otro cuento, es algo hermoso. Y últimamente he estado experimentando con el fine art cinematográfico, que es como una nueva línea por la cual estoy explorando. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo utilizo? Una foto X, alguien sentado en una silla, puedo cambiar el fondo completamente y situarlo en una escena completamente diferente. Del cine puedo poner en esa escena lo que yo quiera, lo que vemos en el cine, luces, neblinas, puede ser de noche, así esté de día. Puedo hacer lo que yo quiera, o sea, tengo total libertad para crear lo que yo quiera en esa foto, en ese sujeto. Entonces eso es lo que me ha permitido tener la inspiración necesaria para muchos de los retratos que vemos acá. Por ejemplo, este primero, bueno, yo hago mucha fotografía de cosplay también. Y la utilizo porque se presta para yo hacer lo que yo quiera. Obviamente primero miro quién es el personaje que estoy fotografiando, que nada gano con hacer un Goku en la de piedra. Tengo que saber bien qué es lo que estoy fotografiando. Un Goku montando el gente. Aunque es posible, no lo puede hacer. Todo es posible. Esta primera foto, eso fue en el Rafael Uribe, ¿cierto? Era mediodía, la fotografía fue difícil porque pues, para mí la mediodía es fatal, no me gusta porque el sol es no se presta, las sombras, el contraste que da no son amigables con el fine art que yo hago. Para mí lo ideal es tener una luz de atardecer y poner el sol atrás en contraluz, y con mis flashes pongo la luz como luz principal, y en lo posible desde cámara apago la luz del sol. Puedo crear una foto a las 3, 4 de la tarde a plena luz del día y hago la foto y en la cámara pareciera que fuera de noche. Todo eso se hace con manejo de flash. A partir de ahí yo ya puedo ir a crear, ese es el punto de partida mío, desde la cámara tener la iluminación adecuada, de ahí para allá ya puedo seguir con el tema de la edición, ¿cierto?
Esta Catrina, eso fue en la Academia Montalvo, eso fue, yo me acuerdo que una colaboración con una profesora de maquillaje y estaban haciendo maquillaje artístico. Y ya nos preguntó si quería hacer unas fotos para los estudiantes y yo le digo, no, de una, porque pues, algo artístico es algo que me motiva. Normalmente para mí no es lo mismo hacer una foto a una persona en la calle que alguien esté ahí maquillado, ¿cierto? No me fluye de la misma manera el tema de la edición, ¿cierto? Hay personas que, como les decía ahorita hace un rato, la foto le habla a uno y le dice que es lo que necesita. Por ejemplo, a mí yo le hago una foto a Yuri y no me inspira. Esa chica unicornio, eso fue una foto por pura casualidad. Cierto día me contratan para hacer unas fotos en una fiesta infantil. Listo, una niña, un cumpleaños de 5 años, está cumpliendo 5 años. Entonces llego allá y me encuentro una parcelación muy extravagante, una fiesta muy extravagante para una niña de 5 años. No sabía quién eran los papás de esa niña, pero simplemente tenía que hacerle fotos a las recreacionistas, y eran esas chicas disfrazadas de unicornio. La foto en gran parte así salió de cámara, porque el spot era impresionantemente hermoso y el juego de luces que había en la parte de atrás me dijo, aquí tenés que hacer las fotos a estas chicas. Les hice las fotos y pedí permiso con la empresa que me contrató para hacer unas ediciones y así quedaron. Y ya las otras fueron proyectos personales, el Lynch Pony, la quinta foto, esa fue en una demostración en vivo de cómo hago el fine art. Para esa sesión busqué una cosplayer con su atuendo y allá enfrente de muchos estudiantes hice la demostración en vivo desde la toma de la foto, pasando por el proceso de edición en vivo y ya la entrega del resultado. Por cada foto yo me tardo entre 1 hora y media editando para entregarlo. Cada fotografía me toma demasiado tiempo para entregarla y normalmente yo entrego todas las fotos que yo veo ahí en una sesión, sean 5, 10, una vez entregué 27 fotos ahí, así. Me demoré como 3 días, pero lo logré. Hay un serio problema en hablar con gente como ustedes tres. No, yo no he hecho mayor cosa. No, no digo, ¿saben por qué? Porque es que ustedes hablan muy bueno y uno me puede quedar aquí toda la noche. Pero yo creo que ellos van a parar la escoba detrás de la puerta. Afortunadamente, dentro de lo que ustedes fueron diciendo, fueron abordando otros temas de los cuales yo lo pregunté, cómo abordaban ustedes sus procesos, porque todos como fotógrafos tenemos un proceso muy particular. Algunos empiezan desde la idea, otros empezamos desde el texto, algunos empiezan con el texto de otra persona, otros, como acaba de mencionar Carlos, parten desde el azar también, desde cómo el azar mismo te va construyendo muchísimas cosas. Pero sí, tristemente usted habla muy bueno y el tiempo es muy cortico en esta vida. Yo solamente tengo ya para cerrar este conversatorio que agradecerles nada más. Muchísimas gracias por haberse montado en el bus de la exposición, por estar en este conversatorio. Espero la hayan pasado bien aquí conversando con todos ustedes. Espero que ustedes también la hayan pasado bien oyendo a los fotógrafos, que es una oportunidad que no debe dejar pasar.
creador de una obra, sea una pintura, una escultura, como en este caso, una fotografía, que le cuente qué fue lo que vio, por qué lo vio y por qué decidió en ese momento oprimir el botoncito de activación y guardar esa imagen para la posteridad. A Andrés, a Ana y a Carlos, muchísimas gracias y una vez.